Vamos a ir al capítulo 2. Esto es como si me hubiera amanecido acá, porque de pronto veo las letras. En ocasiones leo los pasajes porque más o menos conozco y voy leyendo salteadamente, pero ahora estoy viendo las letras. Qué bueno, gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 7. Dice la palabra del Señor: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos porque, Señor, tú nos vas a enseñar a través de tu palabra. Ayúdanos para incorporar estas verdades a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, en esta tarde nosotros queremos hablar acerca de la vida cristocéntrica. Y una de las cosas que ya nosotros hemos dejado claro en nuestra iglesia es que el perfil de nuestra iglesia es una iglesia que tiene a Cristo como el centro de la Escritura. Si alguien me pregunta cuál es la característica distintiva de la iglesia, le diría, es una iglesia que usa la Biblia. No es otra cosa, acá no tenemos más nada. Tenemos la Biblia, queremos seguir al Señor a través de la Biblia, y eso es muy importante para nosotros. Ahora, una Biblia interpretada cristocéntricamente y entendida cristocéntricamente, entonces dará frutos de vidas cristocéntricas. Porque cuando pensamos en que el Cristo Redentor resucitado, nuestro Cristo nacido, habiendo vivido crucificado, habiendo resucitado y que viene otra vez, cuando pensamos en ese Cristo real para nosotros, lo pensamos no solo desde el centro de la Escritura, sino también desde el centro de nuestras vidas. Porque una iglesia cristocéntrica, ¿cuál es el mayor anhelo? Formar cristianos donde Cristo sea el centro de sus vidas. Y cuando Cristo es el centro de tu vida, las cosas cambian maravillosamente para nosotros. Cuando hablamos de la vida cristiana, generalmente tenemos dos perspectivas grandes acerca de cómo entendemos la vida cristiana. Está la vida cristiana que está centrada en el hombre y que enseña de esta manera: soy salvo por la fe en Cristo, pero mi santificación depende, y mi santidad y todo lo demás depende de lo que yo hago. Y es una manera de interpretar la vida cristiana. Pero cuando estamos hablando de la vida cristiana desde la perspectiva centrada en Cristo, entonces estamos hablando de lo que dice Juan 15, versículo del 1 al 7, que todo se trata de Cristo. Todo se trata de Cristo. Enseñamos que Cristo es el que provee para nosotros santificación, justificación, y nosotros no hacemos más que descansar en Él. Descansar en Cristo, ponernos en las manos de Cristo, es lo que va a hacer que demos fruto para la gloria de Dios. Y hay una enseñanza en esta tarde que queremos compartir, y es que Dios quiere que nuestro rumbo siempre sea en pos de Cristo. O sea, en otras palabras, Dios quiere que interpretemos la Biblia cristocéntricamente, pero que tengamos vidas cristocéntricas, que Cristo sea el centro de nuestra vida. Y si usted se va hoy de este lugar y alguien le pregunta en la calle, ¿qué hablaron en la iglesia que tú fuiste hoy? Que la gente pregunta mucho, todos quieren saber, ¿qué tipo de iglesia tú tienes? Es una iglesia donde usamos la Biblia, bíblica, por eso le llamamos iglesia bíblica bautista, el camino a la cruz. Usamos la Biblia, bautista por 5 principios fundamentales para
para que lo encontramos en la Escritura, pero una Biblia que tiene una iglesia que tiene la Biblia como el centro, ¿verdad? La palabra de Dios, Cristo está en el centro. Y si alguien le pregunta, ¿qué aprendiste hoy en el sermón? Bueno, lo que hablamos fue que Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. ¿Y esto qué implicación tiene? Les voy a explicar rapidito. Cuando decimos que la Biblia tiene como centro a Cristo, nos referimos al hecho de que toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, todas las historias, todo lo que cuenta, todo lo que la Biblia es, gira en torno a un personaje central, que es Jesucristo. Y cuando decimos que queremos tener en la iglesia, o queremos que nuestra iglesia, o queremos ser cristianos cristocéntricos, entonces lo que estamos diciendo es que toda nuestra historia, toda nuestra vida, todo lo que hacemos, Cristo sea el centro de todo eso. Y a eso es lo que nos referimos en esta tarde. Y en esta tarde vamos a estudiar rapidito 4 características de una vida cristocéntrica. 4 características. Entonces rápidamente va a poder identificar si su vida tiene como centro a Cristo. Esto es interesantísimo, porque esto puede sonar raro para algunos. Después les voy a explicar por qué, y el apóstol Pablo lo sabe. Pero necesitamos que Cristo sea el centro de nuestra vida, que todas nuestras decisiones, todo lo que hacemos, todo lo que queremos, que todo lo que pedimos, el eje central es Jesucristo, de toda nuestra historia. Y para eso vamos a estudiar 4 características de una vida cristocéntrica. Si viendo este sermón usted dice, no, pero yo no estoy reaccionando de esa manera, no se preocupe, no está todo perdido. Lo único que necesitamos es reconsiderar lo que la Biblia dice y aplicarlo a nuestras vidas, para que Cristo sea el centro de nuestra vida. 4 características que nos van a ayudar a que Cristo sea el centro de nuestras vidas. La primera, una vida cristocéntrica es una vida que de principio a fin tiene como Señor y Salvador a Jesucristo. Eso es lo primero que tenemos que aprender. Una vida cristocéntrica es una vida que desde principio a fin tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Vamos a ir a la Biblia. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice ahí? Andad en Él. Bueno, quiero comentarles que aquí está el gran problema del asunto. Esto es lo que hace la diferencia entre toda la vida cristiana. Esto es lo que hace que en ocasiones a mucha gente le suena raro lo que decimos. Esto es lo que hace que en ocasiones a mucha gente, como yo, cuando leo la Biblia, me suena raro lo que algunas veces hago. La carta a los Colosenses es una carta escrita por el apóstol Pablo y que tenía un sentido. El sentido era que se leyera en Colosa, pero que también se leyera en otras ciudades alrededor. Y la carta a los Colosenses era el complemento, de alguna manera, también de la carta a los Efesios, porque la carta a los Efesios también tenía ese motivo, era una carta que estaba escrita para Éfeso y después se quería que esa carta se leyera en otros lugares. Y acá el apóstol Pablo entonces enseña el gran problema del cristianismo hoy. No, tranquilo, porque ahí yo me voy midiendo para estar en luz, para poder salir claro en el video. Bueno, ¿qué es lo que les quiero decir? Miren, dice ahí, por tanto, de la manera que habéis recibido, ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Ese es el problema. ¿Sabe por qué muchas veces lo que enseñamos suena raro? Porque no se recibió al Señor Jesucristo de una forma correcta. Es más, si tú vas a la carta de los Efesios, Pablo no dice así. Pablo dice, de la manera que habéis recibido, no, dice, de la manera que habéis aprendido a Cristo. Porque ese es otro problema.
Hay mucha gente que cree que ya recibió a Cristo y todavía no lo conoce. Y hay mucha gente que aprende mal a Cristo. Lo aprende mal. ¿Por qué? Porque le enseñan erradamente. Y el apóstol Pablo sabe que esto es un problema crítico para la iglesia. Y por eso dice, de la manera que recibiste a Cristo, andad en él. El llamamiento es a poder conocer de qué manera yo debo recibir a Cristo Jesús. Porque ahí se trata, ahí es donde está la diferencia. Muchas veces vienen personas y después no están con nosotros y uno se pregunta, ¿qué pasó? Sencillo. No entienden las verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque hay problemas a la hora de haber recibido a Cristo. Por eso nosotros queremos ser una iglesia que vigila de cerca cómo predicar el evangelio. Porque no podemos traer a una persona a este lugar a través de un falso evangelio y hacerle creer que es cristiano, porque cuando empiecen las pruebas y las situaciones a su vida, ¿qué es lo que va a pasar? No va a estar, va a haber problemas. Mucha gente hoy está recibiendo algo que le llaman el evangelio, pero que realmente no es el evangelio. Si a ti te predican de que cuando vienes a Cristo todo va a estar bien, se van a acabar los problemas, no va a haber situaciones en tu vida, perdóname, pero no es lo que encuentro en la Biblia. Si a ti te hablan de Jesucristo y no te hablan del arrepentimiento, no te hablan de la necesidad de entender que somos pecadores y que por eso necesitamos nosotros a Cristo y no Cristo a nosotros, si no pasa eso en nuestra vida, entonces no hay evangelio. Y no quiero ser demasiado fuerte con estas palabras, pero tal y como lo veo, el mundo hoy adolece, el mundo necesita desesperadamente recuperar el evangelio de Jesucristo. Y cuando estoy refiriéndome al mundo, me estoy refiriendo al mundo cristiano. Esta semana pasada vi escritos y leí escritos de cosas bárbaras. Murió la persona que diseñó las películas de los superhéroes. Óigame, una cantidad de cristianos que cayeron en crisis con esa situación. Pues figúrense, ese era un hombre que de alguna manera influyó la cultura y el cristianismo. ¿Qué cultura? Ni qué cristianismo. ¿Qué película de superhéroe tiene que ver con Cristo ni está relacionada con él? ¿Quién es? ¿Batman? ¿Un atormentado porque le mataron a los padres y busca venganza? ¿Eso es un ejemplo cristiano? ¿Un loco de esos hombre araña que lo que tiene es doble personalidad? Y así pudiéramos describir a cada superhéroe y darnos cuenta que están totalmente alejados de lo que Cristo enseña. Entonces, cuando yo veo cristianos sufriendo, porque la cultura está en quiebra, se murió la cultura. Oye, el evangelio es lo que la gente necesita. El evangelio no necesita un superhéroe. El mundo conocía desde la antigüedad los superhéroes. Miren, si nosotros en esta época fuéramos griegos, se nos hablara, por ejemplo, de Thor. Saben que el Thor de las películas fue uno de los problemas más graves que tuvo el cristianismo en su expansión en su tiempo, porque la gente adoraba a Thor. Ese era un ídolo real, que la gente lo adoraba. Y ese ídolo tenía un problema. Sus enseñanzas estaban aplicadas a la filosofía griega, y la filosofía griega de ese ídolo era parecido a los preceptos del cristianismo. Entonces había mucho peligro de que gente que adoraba ese ídolo disfrazaba su creencia adorando a Jesucristo. ¿Saben que Hércules era un superhéroe? ¿Era un semidios? ¿Oyeron alguna vez y escucharon a Prometeo? El que trajo el fuego, otro semidios, otro superhéroe, pero ninguno podía resolver el problema pecaminoso de los griegos,
de los romanos y de la humanidad. Lo único que puede solucionar el problema del hombre no son ni los tratados de paz ni las negociaciones, es Jesucristo y su evangelio. Y hay mucha gente que todavía no conoce el evangelio, porque la diferencia está en la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. No, y Pablo lo pone peor. Si vamos un momentico a Efesios 4:20, ¿alguien me puede traer aquí Efesios 4:20? Miren lo que dice Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis, ¿qué cosa? Aprendido así a Cristo. Porque muchas veces se le predica el evangelio, pero después de predicarle el evangelio se le disipula mal. Porque se le dice, mira, la salvación es por fe. La salvación es por fe. Pero ¿sabes qué? Te tienes que portar bien. Tienes que poner todo tu empeño y tienes que hacer largas oraciones y tienes que hacer ayunos y cuidado con tus pecados, porque el problema es que si Cristo viene te quedas fuera del reino y se le añaden una cantidad de cosas. Y tienes que conocer el corazón del pastor y tienes que ser consecuente con los líderes y ten cuidado con la iglesia, y se le empiezan a poner estructuras y cosas al evangelio que una vez que han recibido el evangelio se les disipula mal. Por eso nosotros creemos que una Biblia cristocéntrica tiene que traer vidas, tiene que dar fruto de vidas cristocéntricas, y las vidas cristocéntricas tienen que estar centradas en Jesucristo. Por eso animo en esta tarde a la iglesia a repasar de qué manera hemos recibido a Cristo y de qué manera hemos aprendido a Cristo. Porque esa era una preocupación del apóstol Pablo. Porque la vida cristocéntrica se trata de Cristo como Señor y Salvador desde el principio hasta el fin. Y quizás ahora estás viendo eso y tú dices, bueno, al fin del día yo recibí a Cristo como Salvador y también es el Señor, pero la pregunta acá es, ¿todavía Cristo es el Señor de tu vida? ¿Todavía Cristo? Porque muchas veces recibimos y decimos, sí, yo quiero que Cristo sea el Salvador y el Señor de mi vida. Sí, pero voy a hacer esto con respecto a la salvación y voy a hacer esto con respecto al señorío. Y empiezo con mis hechos a negar el señorío de Cristo. Pero el apóstol Pablo lo vuelve a decir. Pues lo vuelvo a decir, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y cuando yo vi esa declaración, dije, wow, ese es un problema que yo tengo. Yo necesito revisar el evangelio, porque la presencia de Dios en mi vida es importante. Yo necesito que Dios se manifieste en mi vida y para eso necesito entender el evangelio. Yo necesito humillarme, yo necesito entender mi necesidad de Cristo, mi poca capacidad. Miren, ahí Pablo está diciendo cosas interesantísimas. La palabra andad en Él es la palabra peripateo, que ya yo se la he explicado a ustedes. Es el método de enseñanza que usaban los romanos y que también Jesús usó, que era caminar enseñando con imágenes de la vida real. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, de la manera que ustedes recibieron a Cristo, muéstrenlo según van viviendo. Muéstrenlo. Si yo tengo en mi mente, yo recibí a Cristo y sé que es el Señor de mi vida, nada me puede dañar. Todo lo que pasa a mi alrededor, sé que Él tiene control. Todo lo que Dios me da, lo agradezco, y lo que me quita también lo agradezco. ¿Por qué? Porque estoy andando en Él de la manera que he recibido a Jesucristo. Muchas veces tenemos choques con el evangelio. Muchas veces tenemos choques con las enseñanzas bíblicas. Y decimos, no quiero aceptar esto, no quiero verlo de esta manera. ¿Pero por qué? Bueno,
tiene que ver con el principio. Con el principio. Si viniste al Evangelio pensando que Dios necesitaba de ti, hay que cambiar el casete. Esa no es la realidad. Dios no necesita de nadie. Nosotros necesitamos de Dios. Y al necesitar de Dios, entonces podemos recibir a Cristo de la manera correcta. Nosotros no vamos a recibir a Cristo como alguien que tiene necesidad de mí. Nosotros tenemos que recibir a Cristo con toda la pleitesía que lleva, porque nosotros necesitamos de Él. Y eso nos lleva a la primera enseñanza. Una vida cristocéntrica es una vida que empieza con Cristo y termina con Cristo. Lamentablemente he visto mucha gente que empieza con Cristo y con el tiempo no. Mira, déjame decirte algo. Esto es interesante porque congregarte en este lugar no significa que estás en Cristo. No significa que eres cristocéntrico. La vida cristocéntrica es diferente a lo que nosotros estamos haciendo hoy. Hoy estamos aquí reunidos para glorificar a Dios, agradecer a Dios y alabar a Dios. Pero la vida cristocéntrica tiene que ver con la vida personal de cada uno de nosotros. La manera en que nosotros llevamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros familiares, llevamos nuestra vida, eso es lo que es una vida cristocéntrica. Cómo Cristo afecta a cada área de mi vida. Cómo Cristo afecta a las áreas de la vida de mi hijo, de mi vida, de la vida de mi esposa y de mis familiares. Eso es lo que es ser cristocéntrico y es tener el Evangelio como centro de mi vida. Venir a este lugar, nos reunimos, pero saliendo de aquí, las decisiones que tomemos no tienen que ver con la denominación que eres, ni con la iglesia que asistes. Tiene que ver con el lugar que ocupa el Evangelio en tu corazón y en el mío. Si el lugar que ocupa Cristo en tu corazón y en el mío es el centro, todas nuestras decisiones van a estar enfocadas en Él. Si no, vamos a caminar como cualquier manera. Segundo, la vida cristocéntrica produce crecimiento real. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Y dice el resto del versículo, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Vamos a ir a la primera parte. Arraigados y ¿qué más? Y sobreedificados. La imagen es de raíz y plataforma. La imagen es que tengo una plataforma mientras voy creciendo. Arraigado y sobreedificado, en palabras entendibles, significan que no solamente estoy plantado en una verdad, sino que además estoy creciendo poco a poco en esa verdad. Entonces, ahí vamos al segundo punto en esta tarde. La vida cristocéntrica no solamente empieza y termina con Cristo, sino también es una vida que produce crecimiento real. Y mi pregunta es, ¿estoy experimentando el crecimiento espiritual? ¿Es precisamente mi vida una vida que está creciendo en el Señor? Ahora, ¿qué significa crecer en el Señor? Porque para muchos crecer en el Señor es, este predicó mal, aquel lo dijo feo, o este no lo entiendo, o esta mujer no me saludó, o este no me soporta, o esta iglesia no me gusta, aquella iglesia tiene tal problema. Ese es muchas veces el crecimiento que nosotros creemos tener, pero realmente el crecimiento espiritual, en vez de hacer eso con nuestras vidas, es todo lo contrario. El crecimiento te lleva a más humillación. El crecimiento te lleva a más dependencia de Dios. El crecimiento te lleva a entender más la obra de Dios. Porque es un crecimiento que en vez de enaltecer mi vida, lo que hace de cosa es humillarla. Y eso es lo que necesita. Eso es lo que necesita Las Vegas. Aquí me he preguntado, ¿cómo está el crecimiento en Las Vegas? Un desastre. Un desastre. ¿Por qué? Bueno, pues los cristianos no predicamos. Los pastores cristianos, ¿qué hacemos? Nos pasamos la bola. ¡Ey, ahí va! ¿Por qué razón? Porque nadie enfrenta la realidad, la cruda realidad que es el downtown, la cruda realidad que son los alrededores, mi vecino al lado, mi vida que no crece. Ese es el gran problema.
Y hasta que nosotros no seamos capaces de crecer nosotros, otros no van a crecer. Por eso es importante nosotros revisar nuevamente. Y déjeme decirle algo, este mensaje con el primero que tiene que ver es conmigo. Yo soy culpable de no poner a Cristo en primer lugar muchas veces. Y yo soy culpable de muchas veces no tener el crecimiento que Dios espera. Eso es una realidad. Ahora, necesitamos entender ese crecimiento. Es un crecimiento que viene a partir de la Biblia. No es un crecimiento que viene por la opinión del pastor o de un líder o de una persona. Es un crecimiento que viene a partir de la Biblia. La Biblia nos enseña cuándo estamos sobreedificados y cuándo estamos creciendo. Ahora, si mi vida es una vida que anhela la lectura de la Biblia, está creciendo. Está creciendo. Si mi vida anhela obedecer y servir a Cristo, está creciendo. Si mi vida anhela servir al Señor, humillarme, tener oración a Dios, mi vida está creciendo. Si mi vida lo que anhela es otra cosa, no va por el lugar correcto. Por eso es necesario que nosotros entendamos que una vida cristocéntrica produce crecimiento real en nosotros. ¿Cuál es el crecimiento? ¿Qué es lo que esperamos que Cristo haga con nosotros? ¿Qué es lo que queremos al final del día que Cristo haga en mi vida? Por ejemplo, les voy a comentar. Quizás ustedes tengan sus propios proyectos, pero mi proyecto es que él y mi hija crezcan y tengan una relación íntima, personal y real con el Señor. Estamos haciendo en mi hogar todo lo posible para eso. Ahora, ¿qué es lo posible que podemos hacer? Orar por ellos, pedirle a Dios que tome el control de sus vidas y nosotros tratar de estar edificados y enraizados en las verdades bíblicas. Eso necesitamos, porque ese es nuestro anhelo. Ahora, ese anhelo que yo necesito y que yo quiero, lo produce Dios en mi vida. Y lo produce, ¿por qué? Porque Él, el más interesado que nosotros tengamos una vida cristocéntrica, es Él. Lo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Pero mira, Él quiere que tú tengas un matrimonio feliz. Él quiere que tú tengas una familia hermosa. Él quiere que tú tengas un ministerio bendecido. Pero muchas veces nuestras decisiones y nuestras aspiraciones van por otro lugar. No van por donde Cristo quiere llevarnos a nosotros. Por eso Dios quiere que tengamos una vida cristocéntrica. Y para eso tenemos que entender que la vida cristocéntrica empieza con Cristo y termina con Cristo. Y que además es una vida que crece realmente. Y que el crecimiento muchas veces es diferente a lo que nosotros creemos. Hay gente que cree que el crecimiento familiar está en el dinero y es una mentira. El crecimiento en Cristo está en la forma en que nosotros nos relacionamos con Él. Tercera característica de una vida cristocéntrica, involucra, ¿qué cosa? Una fe permanente. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados, sobreedificados y ¿qué más? Confirmados en la fe. La palabra confirmado significa fortalecidos, sustentados, colocados, sin intermitencia. Nuestra fe debe ser una fe sin intermitencia. Ahora quizás alguno diga, pastor, pero nosotros llevamos 20 años en el Evangelio. Y yo llevo 20 años en el Evangelio, más quizás. ¿Cuántas veces mi fe ha sido intermitente? Miles. Yo soy culpable de tener una fe intermitente. Me llaman y me dicen, no podemos operar a tu hijo. ¿Y qué primer pensamiento viene a mi mente? ¿Y esto cómo es ahora? Pero si es que yo anoche estaba orando que fuera la voluntad de Dios. Y si por la mañana me mandan en una llamada lo que yo estaba esperando, porque no es lo que yo quiero, entonces dudo. Sí, porque muchas veces nos ponemos a dudar porque las respuestas de Dios no son las que nosotros queremos. Qué bonito, presumimos de buenos cristianos,
de que Cristo es el centro de la Biblia, de que nosotros, Dios es poderoso, y entonces las respuestas que Dios nos da no las queremos. No nos conviene. Ahí, ¿qué pasa? La fe va abajo. Y empezamos a temblar, me empiezo a deprimir, me empiezo a sentir mal. Cójame ahí y le digo, ¿pero qué clase de país es este, chico? ¿Cómo no va a estar el instrumento para orar al chiquito, chico? Voy a Cuba y le sacan el ojo una pinza de carro, vaya. Y no pasa nada. Pero no se trata de eso. Se trata de que es la voluntad de Dios. Si a mí no me gusta, bueno, pues, ¿qué le importa a Dios? Esa es su voluntad. Yo soy el que tengo que aprender a entender a Dios. Dios me conoce, sabe quién soy. Sabe todas mis miserias. Él necesita hacer cosas como esa para que yo entienda cuál es su voluntad. Y estoy poniendo ese ejemplo, pero yo tengo muchos más ejemplos. Muchos más ejemplos. Hay veces me frustro un poco porque oro por una persona y en vez de Dios sanarla, lo que hace es que se muere la persona. Y yo tenía un compañero en el seminario que nosotros le decíamos, por favor, te pido que ni ores. Porque cada vez que oraba por alguien se moría. Y él decía, bueno, yo que sé, es la voluntad de Dios. Él iba, los visitaba y después se moría la gente. Era como si le diera el último adiós. Y estaba un poco acomplejado con esas cosas. Porque uno ora con toda la fe del mundo, ¿para qué? Pero no es por la fe, no es por el que corre ni por el que vuela, sino por qué cosa es. Por la voluntad de Dios. Y muchas veces yo me frustro con cosas como esta y me doy cuenta que la culpa Pablo ya la explicó en el primer versículo, de la manera que recibiste a Cristo. Entonces tengo que volver atrás, porque muchas veces me pregunto, ¿por qué tenemos que volver al Evangelio? Porque ahí es donde está la diferencia. Si yo recibo el Evangelio verdaderamente y como es el Evangelio, muchas de las cosas que yo practico, de las cosas que digo y de las cosas que pienso, no existirían. Y es que muchas veces presumo haber entendido el Evangelio y no he entendido ni la mitad. De la manera que habéis recibido a Cristo, andar en Él. Y después le dice a los Efesios, y esa manera de vivir, ustedes no aprendieron así a Cristo. También tenemos que un día predicar de cómo aprender a Cristo. Porque fíjense, Pablo no solamente llevaba a Cristo a las vidas, sino también discipulaba a los cristianos. Y déjenme decirles, el discipulado es una cosa. Miren, hay cada persona que yo conozco. Bueno, yo mismo, qué difícil como miembro de una iglesia. Qué difícil sería yo como miembro de una iglesia. Piense usted para que usted vea. Pensemos que aquí el pastor fuera otra persona y yo estuviera sentado en un banco. Este no predica 3 puntos. No entiendo lo que dice. Este no hace esto, no hace lo otro. Una cosa horrible. ¿Por qué? Porque he sido discipulado, tengo que reconocerlo, he sido discipulado bajo una tradición, bajo una denominación que más que ayudarme, infestó mi corazón. Yo le decía a mi esposa, ella lo sabe, mientras más me acerco a la Biblia, más me separo de la gente. Y tengo miedo, le decía yo. Tengo miedo, porque cualquier día van a decir, mira el loco este. Que mientras más me acercaba a la Biblia, más me separaba de los demás. Y decía, ¿por qué? Bueno, porque muchas veces ponemos la tradición en un lugar y ponemos la Biblia en otro, y lo que queremos es la tradición. Sí, porque es más fácil ir por lo que ya está establecido. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo Jesús? Levanten su mano. Entonces levantan las manos y decimos, que Dios te bendiga, ya recibiste a Cristo, que Dios te bendiga, recibiste a Cristo, que Dios te bendiga, y ya. Te mando para tu casa y tú llegaste a tu casa y dices, soy cristiano. Una maravilla. Porque dijeron, mira, levanta la mano, y yo levanté la mano. Y recibí a Cristo. Entonces te pasa como a mí, que después de 15 años, escucha esto, porque esto puede ser una cosa terrible. Después de 15 años, me encuentro con el Evangelio y digo, tengo que volver atrás, tengo que volver a empezar. Y ahí ando empezando
en todos los grupos hogares donde estábamos dando todos esos estudios y la confesión de todo eso, empezando yo, aprendiendo el Evangelio. Porque eso es lo que necesito aprender. Pues el Evangelio me dice a mí que tengo que perdonar. Entonces me sé la doctrina de la gracia, la doctrina del pecado, del hombre, de no sé, y me cuesta un trabajo perdonar a la gente, madre. Y entonces yo digo, pero no estoy entendiendo el Evangelio, me parece a mí. Pues si yo entendiera el Evangelio, lo hiciera. Pedir. ¿Cuántos aquí les gusta pedir perdón? Ser hermana, no, a mí me gusta, qué bueno. Pero fíjense, entre tanto uno, yo no levanté la mano, es difícil pedir perdón, ¿eh? Y hay veces tú tienes que pedir perdón porque tú tienes la culpa, pero hay veces tú no tienes la culpa, pero también tienes que pedir perdón. Yo me siento a almorzar y entonces los frijoles no tienen sabor, y entonces yo me siento en una, yo digo, si le digo, se pone brava. Pero si no le digo, es una hipocresía mía y tampoco mejora. Entonces, ¿qué hacer? Ir a comer a Carlito, dice. Tengo que decirle, aunque después le diga, perdón mi vida porque te lo dije, pero tengo que ser sincero a la hora de decírtelo. Pues yo veo a Fernando con los pollitos metidos en la cazuela y lo que me dan ganas de ir para casa es Fernando. ¿Sí o no? Pero traigan esa ilustración a la vida real para que ustedes vean. Hay veces que andan mal en la iglesia y tú dices, ¿se lo digo o no se lo digo? Si se lo digo, se pone bravo. Pero si no se lo digo, Dios me condena. Entonces, ¿qué hago? Se lo digo. ¿Viste que se lo digo? Se lo digo. Y se lo digo a mi hijo primero. Porque primero me lo digo yo, Dios me lo dijo a mí, y después se lo digo a mi hijo. ¿Me entienden cómo es? Porque esa es la realidad bíblica. Porque nadie puede sentir y nadie puede pensar, ese es el Evangelio. Y si entendemos el Evangelio, eso es lo que Dios hizo en nosotros. Dios ha puesto eso, es el Evangelio. Y aquí no hay nadie que hoy se vaya diciendo, a mí no me sirvió el sermón. ¿Sabes por qué? Porque cuando se trata del Evangelio, le sirve a todos. Porque a algunos les va a servir ¿para qué? Para bendición, pero a otros para condenación. Pero de qué sirve, sirve. Porque el sacrificio de Cristo, ¿sabes que hay una doctrina que es eficaz? Es eficaz. Entonces siempre funciona. Por eso la fe no puede ser intermitente. La fe tiene que ser un tronco. Cuando van bien las cosas y cuando no van bien también. Y ahora estamos esperando que nos llamen para operarlo. Pero si no nos llaman, bueno, seguiremos haciendo la voluntad de Dios y orando para que el Señor ponga sí. Pero siempre creyendo que lo que Dios elige y separa para nosotros es lo mejor. Eso es lo mejor. ¿Cómo me gustaría ver la iglesia a mí? Llena. Pero somos los que Dios preparó para hoy. Y eso es una bendición. No, es una bendición. ¿Cómo me gustaría? A mí me gustarían muchas cosas, pero no se trata de lo que me gusta, se trata de lo que Dios quiere para nosotros, porque cuando entiendo la Biblia cristocéntricamente, mi vida tiene que ser cristocéntrica. Y si mi vida es cristocéntrica, entonces mi vida tiene que comenzar y terminar con Cristo. Mi fe tiene que ser inconmovible, porque es una fe que está descansando en Cristo. Y además, mi crecimiento tiene que ser real. Y por último, para terminarlo en esta tarde, pues no quiero extenderlo demasiado, porque lo pudiera extender, pero no quiero extenderlo. Vamos a ir al versículo 7 al final. Dice, así como habéis sido, ¿qué cosa? Enseñados, abundando ¿en qué? En acciones de gracia. Esta semana, y les traigo saludos del grupo hispano de Calvary Chapel, ahí en Green Valley. Pues esta semana tuve la bendición de compartir con ellos que celebraron su tiempo de acción de gracia. ¿Algún hermano de los que está aquí quiere dar gracias a Dios? En este momento, levanten la mano los que quieren dar gracias a Dios. ¿Ese es el problema? Sí. Vamos. Todo el Señor es bueno. Porque cuando se pregunta cuántos quieren dar gracias a Dios, deberíamos dar un brinco en la silla que caer parado.
Porque la vida se trata, si entendemos porque ese es el problema. ¿Saben cómo empieza este pasaje, verdad? ¿Cómo empieza este pasaje? Vamos a ir al versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido. Si tú recibiste bien al Señor Jesucristo, tú sabes que aquí tiene que abundar la acción de gracia, porque nosotros ninguno es digno de estar en este lugar. No hay manera de estar delante de Dios si no agradecemos a Dios. Y te puede ir bien, mal, regular, como tú quieras o como tú no quieres, no importa, pero acción de gracia es una cosa que no te puede faltar. Porque Dios ha sido misericordioso con nosotros, ha sido bueno. Por eso Pablo le dijo, miren, de la manera que ustedes recibieron a Cristo, caminen en Él, pongan la fe en Él y abunden en acción de gracia. Y tenemos que abundar en acciones de gracia, hermano. Finalmente, el agradecimiento a Dios está relacionado, y esto es un problema. El agradecimiento a Dios está relacionado a lo que tú crees, o que tú mereces, o que tú necesitas. Agradecerá menos el que no tiene una idea clara de la necesidad de Dios en su vida. Y ese es un problema. ¿Sabes quiénes son los que agradecen más? Los que más necesidad tienen. Ese es como el dinero. Por regla casi general, el que menos dinero tiene es más compartidor. El que más tiene, comparte menos. A mí no, a los que hacen Uber. Montas a Shakir O'Neal, ojalá me esté escuchando Shakir. Shakiro monta y te da 2 pesos. Montas a cualquiera y te da 5 pesos. ¿Por qué? Porque su vista, su centro, no es el dinero. No es eso. Entonces, en las acciones de gracia más o menos lo mismo. Agradece más el que más miserable se siente. Vamos a la oración ¿viste en el Evangelio? Señor, te agradezco porque no soy como este. Porque yo sí doy mis limosnas. Te agradezco porque yo no soy como este que es pecador. Y el que estaba tirado en el piso que decía, sé propicio a mí, pecador, y se daba golpes en el pecho. El otro a quien agradecía, se agradecía el mismo. Qué bueno soy, qué capacidad tengo, qué maravilloso soy, qué bien luzco. Agradezco por todo eso. Pero el que de verdad está agradecido con Dios, el que de verdad entendió el Evangelio, ese no puede levantar ni la mirada. Se dice, Señor, lo que tú quieras para mí. Señor, es tu voluntad. Aquí no, nada de lo que podemos hacer. No tengamos miedo a humillarnos delante de Dios, porque dice la Biblia que en su tiempo Dios nos exaltará. Por eso la Biblia dice que necesitamos entender el Evangelio. Todo lo que somos y tenemos espiritualmente nos viene de Dios. Esto lo escribió Francisco Lacueva, un cristiano escritor de libros que a mí me gusta bastante como escribe. Y él dice, todo lo que somos y tenemos especialmente nos viene de Dios y en unión con Cristo. Dios es la fuente, Cristo es el canal. Nosotros somos necios, pero Él nos ha hecho sabiduría. Nosotros somos culpables, pero Él nos ha hecho justificación. Nosotros somos depravados y corrompidos, pero Él nos ha hecho santificación. Estamos cautivos bajo los males y miseria de la vida, pero Él nos ha hecho redención. Y todo está destinado, en último término, a la gloria de Dios. El hombre queda humillado con este plan, pero Dios es glorificado. Amén. Dios es glorificado, hermano. Entonces te quiero invitar a una iglesia que más que nada lo que hacemos es usar la Biblia y entendemos que Cristo es el centro de la Escritura. Pero te desafiamos, y me desafío yo, y nos desafiamos todos, a que Cristo también sea el centro de nuestras vidas. Para que una vida cristocéntrica, una vida que tiene a Cristo como único y suficiente Salvador, y Cristo es el centro, tenga una fe permanente, un crecimiento constante, una vida de agradecimiento. Y además, comencemos en Cristo
y terminemos en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Rogamos que bendigas nuestras vidas. Perdona nuestros pecados. Habiendo entendido el Evangelio, necesitamos más de ti, Señor, para que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Para que nuestras alabanzas, Cristo sea el centro. Nuestra adoración, Cristo sea el centro. Nuestra enseñanza, Cristo sea el centro. Y que nuestras vidas, también Cristo sea el centro. Ayúdanos a caminar con Cristo y a glorificar tu nombre a través de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a alabar a Dios.